El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo de siempre desde esta estación de radio, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, aquí en cabina. Bueno, que la verdad es que está muy rico, no hace nada de frío por acá. Y bueno, como siempre, ya saben que es viernes de 12 a 1. Esta es una emisión más de su programa Caso Abierto, que bueno, que gracias a Dios, bueno, se ha colocado en uno de los programas, pues la verdad, favoritos de la gente. Nos han hablado desde, pues ya de otros estados de la República Mexicana, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque pues nos comentan que es un programa que les agrada, porque bueno, además de que hablamos aquí sobre temas de cuestiones legales, tratamos de hacerlo pues de manera muy sencilla, ¿no? Muy práctica, para que ustedes entiendan y bueno, para que además no sea tedioso, no sea aburrido, pues tratemos de ser divertido, ¿no? Y bueno, pues como siempre me acompaña una gran abogada, una gran compañera, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, a quien le doy la bienvenida. Licenciada, muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, abogado. Buena tarde a usted y a todo nuestro público que está muy atento escuchándonos en este programa Caso Abierto. Le damos las gracias a la locutora Gloria Mejía, quien acaba de terminar con el programa Sin Barreras, y entramos nosotros. También darle las gracias a todo el equipo de producción, a dirección con el licenciado Ernesto Marín, al señor Alfredo Antonio Ojino, porque después se nos olvida y entramos así como que corriendo. Sí, luego se enoja, ¿eh? Sí, pero muy contenta en verdad de estar aquí, porque nos venimos a relajar así como que después de toda la semana, o anda uno corriendo, y así como que siempre este espacio, el compartirlo con ustedes en cuestiones legales, pues nos agrada mucho, porque hay gente que ha ido al despacho gracias a estarnos escuchando por las asesorías que se dan aquí. Entonces después ellos van a consultar y pues igual están muy contentos al escuchar. Les vamos a decir el número con el que contamos en cabina. Es un número de celular, es el 231-100-1579, 231-100-1579, para todos sus mensajes, ya sea un mensaje normal o mensaje de WhatsApp. Más adelante en el transcurso los vamos a mencionar, qué es lo que nos comentan. Así es, y hoy vamos a platicar, queridos amigos, sobre un poquito de lo que son los juicios y fundamentalmente lo que son los recursos. Vamos a meternos un poquito en lo que es la apelación, pues para que entendamos, bueno, en qué consiste un poquito el trabajo del abogado, ¿no? Que la verdad es que debemos de estudiar mucho. Yo tengo pues 28 años ejerciendo profesionalmente, y cada día que pasa digo, caray, como las leyes se renuevan, sí. Hay que estarse actualizando, hay que estar estudiando, y hay que seguirse pues enriqueciendo. Y bueno, pues no hay más fácil o más bonito cómo se puede uno enriquecer más que precisamente con nuestra gente, con la gente que nos visita, con la gente que nos plantea sus asuntos y que nos hace también reflexionar sobre, caray, pues nunca había yo escuchado algo que sucediera así. Sí. Los mensajes que ustedes nos hacen favor de mandarnos también nos enriquecen para decir, bueno, también puede suceder esto. Así que bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que pasa en los juicios. Quiero decirles, para iniciar el tema, que de acuerdo con la Constitución, que es la ley suprema de nuestro país, desde el punto de vista interno de los mexicanos, se llama Constitución porque en algún momento nos constituimos, nos creamos, nos formamos como una sociedad, ¿verdad? Y nos creamos como país, y entonces como una sociedad tuvimos que formar normas, reglas, y por eso se llama Constitución, porque constituye, crea, viene de esa palabra, de que constituye, crea. Y bueno, finalmente ahí establecimos los mexicanos cuáles son los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos que habitamos en este hermoso país. Y dentro de ellos, queridos amigos, está precisamente que en caso de conflicto, ¿sí?, solamente tenemos 3 posibilidades de ganar un asunto. ¿Eso qué significa? En grosso modo, que van a ser 3 autoridades fundamentales a las que podemos acudir y que tendrán que resolver el asunto para que finalmente
se dé una sentencia que no va a poder cambiar pues prácticamente nunca. Entonces, la Constitución, vuelvo a repetir, establece que tenemos 3 instancias, es decir, 3 momentos, 3 oportunidades para que el asunto pueda resolverse a nuestro favor. Si nos estamos divorciando, bueno, pues pueden decirnos al principio que no, hay asuntos muy debatidos, que al final pues, las primeras autoridades nos dicen que no, luego nos vuelven a decir que no, y al final nos dicen que sí. Entonces los abogados pegamos unos brincos de este tamaño, ¿no? Vamos a ir explicándolos, queridos amigos, en este espacio precisamente cómo es que nace precisamente un conflicto, cómo es que se debe pues, prácticamente de llevar, obviamente, y cuáles son las 3 instancias precisamente que quedan. Pero fundamentalmente, bueno, todo inicia con la demanda. Cuando uno tiene un conflicto, de entrada tenemos que ver los abogados qué juez es competente para llevar el asunto. Eso depende, queridos amigos, por ejemplo, si se cometió un delito, si dónde se robó, dónde se violó, dónde se mató, dependiendo del lugar donde haya ocurrido las cosas, es el juez competente. Hay ampliación de jurisdicción, por ejemplo, en cuestiones penales, cuando hay peligro inminente de que ahí pues pueda ser juzgado la persona y las autoridades estén en riesgo. Por ejemplo, en lugares de alta peligrosidad, por ejemplo, Michoacán, bueno, pues generalmente se trasladan a los presuntos responsables a otros lugares del país para efecto de que un juez de forma independiente lo pueda juzgar, pero además para que las autoridades tengan ese resguardo un poquito mayor de que pues no va a haber conflictos, no van a matar al juez, no van a matar a las autoridades, no va a haber presión. Pero bueno, esos son en casos muy excepcionales. Generalmente el lugar donde se cometió el delito, bueno, ese es el juez competente. Si estamos hablando de un divorcio, si estamos hablando de un testamento, si estamos hablando de una herencia, pues es juez competente el del lugar donde habitó, por ejemplo, en el caso de herencias, en el caso donde tuvo su último domicilio la persona que ya falleció. Si estamos hablando de un divorcio, bueno, pues el último domicilio familiar de la pareja es el juez competente. Si estamos hablando de un contrato en el que estamos reclamando que se le dé al contrato la formalidad de vida, pues también es juez competente donde se realizó el contrato. Y ahí, queridos amigos, ahí es donde empieza nuestro caminito a seguir, como cuando nos gusta ir a caminar, y más en el campo, esta zona que es muy hermosa, muy bonita, pues precisamente vemos un largo camino y decimos, ay, pues empezamos a caminar. Y ahí vemos, ahí, queridos amigos, ahí empieza nuestro largo recorrido. En ese camino, con el primer juez competente, que es como lo establece la norma. Vamos a un corte, queridos amigos. Regresamos, licenciada, los números telefónicos. Sí, con todo gusto. Es el 231-100-1579. 231-100-1579. Regresamos, queridos amigos, y seguimos con ustedes en esta estación de radio Teciutlán FM 90.9. Estamos hablando sobre el tema de apelación y les recordamos la línea de celular es el 231-100-1579 para todos sus mensajes de texto. Así es. Fíjense que mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué los asuntos tardan tantos años? ¿No? Y sí, la verdad desespera, ¿no? En primera, queridos amigos, porque aunque la ley contempla algunos términos, por ejemplo, cuando tú presentas un escrito al juzgado, normalmente la ley te dice, por ejemplo, 3 días para que ya se te esté notificando tu petición. Es decir, ¿cuál fue el resultado de tu petición? La ley dice que 3 días en la mayoría de los casos. Sin embargo, pasan 2 semanas y apenas el juzgado te está notificando. ¿Qué es lo que sucede, queridos amigos? Aquí en muchos lados, que la carga de trabajo del juzgado, el poco personal, hacen
casi imposible que se pueda lograr el cometido de sacar el trabajo de una manera rápida, como dice la ley, pronta y expedita. ¿Por qué? Es imposible. Yo calculaba, por ejemplo, en algún juzgado de la región, que tenemos trabajando alrededor de 6,000 expedientes. Si tú vas a un juzgado, te vas sin querer a ver que de casualidad dices 1,564, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vas y preguntas, oiga, ¿cuántos expedientes llegamos aquí este año o el año pasado? No, pues 2,000 expedientes, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero aproximadamente 2,000 expedientes al año. Si ustedes multiplican que esos expedientes no se terminan en un año, entonces vienes arrastrando como la mitad. Así que si estamos en el 2015, vienes arrastrando 1,000 del 2014, posiblemente unos 600, 700 del 2013 y lo que va del 2015. Y los que vienes arrastrando de años anteriores. Nosotros tenemos asuntos del 2006, bueno, hasta de 1991, 96, en el caso de herencias, en donde los hermanos no se ponen de acuerdo, ya son gente mayor, a veces hasta van falleciendo. Yo tengo un asunto, creo que de 1986, yo originalmente no llevaba ese asunto, pero el abogado que lo llevaba lo retardó muchos años. Cuando yo me hice cargo de él, bueno, pues lo agilizamos. Sin embargo, ahora por la edad de los herederos, ya son gente que tiene 80 años, 70 y tantos años, y que desgraciadamente, pues fallecen. De 6 hermanos, han fallecido 3. Y entonces, la persona que fallece entorpece nuevamente el trámite. ¿Por qué? Porque hay que nuevamente abrir la herencia de la persona que falleció para ver quién va a llegar en lugar de la persona que falleció. Entonces, imagínense ustedes que si vamos contando esos expedientes de hace muchos años, pues le vas haciendo suma y estamos hablando de alrededor de 6,000 expedientes que están trabajándose en el juzgado, a lo mejor con el poco personal que tenemos. Entonces, eso hace que, pues, imposible. Yo les digo a veces a las personas que nos van a preguntar al despacho, oiga, licenciado, es que lo vengo a consultar porque lo escucharon en el radio, y es que fíjese que contraté a un abogado así asado y ya tiene 4 o 5 años con mi asunto. Entonces, la explicación que yo siempre les doy, queridos amigos, es precisamente exactamente lo que yo estoy diciendo en este momento, y a veces un poquito pues la dejadez de nuestros compañeros, pero también que es imposible. Yo les digo, por ejemplo, si eres cocinera o ama de casa, que seguramente sabes hacer un arroz, le digo, a ver, si yo, por mucho que le pagara yo el precio de hacer un arroz, ¿me lo haría usted en 5 minutos? Y pues no, pues dicen, no, pues no se puede. Bueno, es exactamente lo mismo. Con la diferencia de que aquí el personal del juzgado pues tiene que analizar cada petición, cada solicitud, acordarla, pasar la costura, pasar la firma y en fin, una serie de caminos que no tardan mucho tiempo. Entonces, precisamente por eso, queridos amigos, el tema de hoy es recursos y en particular la apelación. ¿Por qué? Porque en ese camino que recorremos quienes tienen que verse en la necesidad de un conflicto, es un camino muy largo. Y ahorita en el corte me estaba yo imaginando un tren, ahorita que nosotros estamos en la antigua estación del ferrocarril precisamente, desde aquí estamos transmitiendo. Bueno, imagínense, queridos amigos, no sé si alguno de ustedes allá en casita viajó en tren alguna ocasión, pero era un recorrido muy bonito, ¿no? Tú te subías al tren y ya sabías que el tren tiene que pasar por estaciones, ¿no? Entonces pasa por una estación, luego por otra y así hasta que termina precisamente su recorrido. Bueno, hagan de cuenta que su asunto así es. Inicia en la estación que se suben, obviamente, y termina hasta el final. Nada más que el recorrido puede ser muy largo o cortito dependiendo de su asunto. Por eso es que nosotros como abogados en este gremio decimos a veces, más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es preferible que te arregles. A lo mejor no vas a ganar todo,
Porque nosotros cuando presentamos una demanda, demandamos todo lo habido y puede haber, hasta gastos y costas del juicio. Quiere decir que hasta los gastos que está el cliente generándose por el abogado, más pasajes, más copias, más, por ejemplo en Veracruz, por cada copia certificada que te expiden hay que pagar a finanzas por la copia. Entonces se paga un derecho. Imagínense ya, queridos amigos, cuánto pagas, por ejemplo, si necesitas copia de tu expediente, pero además debe de venir firmado, debidamente sellado, etcétera, pagas por cada hoja que pidas. Y si tu expediente te gustan de 100 hojas, imagínate, multiplícalo por, no sé, a lo mejor 4 o 5 pesos que te lleguen a cobrar por ese derecho. Entonces es una enormidad de dinero que te puedes ir gastando. Entonces, por eso es que la mayoría de los procedimientos actualmente te establecen que la primera audiencia o dentro de las primeras audiencias son audiencias de conciliación. ¿Qué buscan? Llegar a un arreglo, llegar a una conciliación. ¿Para qué? Para que el caminito que que tu asunto tiene, que es muy largo por recorrer, no sea tan largo. Lo puedas solucionar. ¿Cómo? Obviamente tenemos que ceder, como las relaciones de parejas, ¿no? Siempre hemos visto, ¿no?, que cuando amas a una persona, pues tienes que ceder. En una parte vas a ceder, en otra no. Pero ambos ceden, no puede decirse que... Entonces, muchas ocasiones el problema de los juicios que no se resuelven es porque te dice la otra parte que me ha tocado, ¿no? Te dice, licenciado, yo cedo, no dice cedo. Dice, yo estoy dispuesto, licenciado, a llegar a un arreglo. Ajá, dígame usted cuál sería el arreglo, que me paguen todo. Oiga, pero es que, pues, si estamos platicando de llegar a conciliación, de llegar a un arreglo, pues tenemos que buscar la manera de que ambos cedan. Ah, no, yo no estoy dispuesto a ceder, estoy dispuesto a que me pague todo. Entonces ya no hay, y a lo mejor a nosotros los abogados nos hace falta un poquito de realidad, de veracidad con nuestros clientes, ¿no? Para decirle, mira, si llegas a un arreglo, a lo mejor te conviene porque vas a tener que ceder a la mejor parte. No te van a pagar todos los intereses, pero te van a pagar luego. Si nos vamos a juicio, te vas a gastar a lo mejor el doble en mis honorarios, en lo que gastes de todos los demás, pero además, pues un juicio largo, ¿no? Nos ha tocado asuntos en los que desgraciadamente los clientes hasta llegan a fallecer. Es decir, al año que inician su trámite, fallece la persona. Y entonces ahí es cuando tú aprendes como abogado, ¿verdad? Y dices, bueno, de verdad creo que era mejor pues llegar a un arreglo, ¿no? Yo le insistí a la contraparte que llegáramos a una solución y ahora se va a retardar más el asunto. Y finalmente, como por eso dicen nuestros viejos, ¿no? Más vale pájaro en mano que ver 100 volando. Porque allá arriba puedes ver 100 y se ven padres, se ven bonitos, sí, pero están arriba, ¿no? ¿De qué te sirven si están muy lejanas esas posibilidades? Entonces, la recomendación, queridos amigos, es precisamente en los juicios, agotar hasta la última posibilidad de llegar a un arreglo para que no tengas necesidad de recorrer un largo camino. A lo mejor no vas a obtener todo, a lo mejor vas a obtener una parte, pero te vas tranquilo, vas a dormir bien, vas a descansar bien y a lo mejor tu bolsillo también va a descansar, ¿verdad, licenciada? Sí, porque en verdad lo que usted comenta tiene mucha razón. O sea, cuántas veces por negligencia, por un mal consejo del abogado también, o por simplemente darle la torre a la otra persona, pues dices, tarde lo más, o como no sabe cómo actuar o cómo defenderse, o hay alguna prioridad o algún interés también cuando se trata de inmuebles o de menores. A mí me ha tocado llegar al juzgado de repente y hasta la manera en cómo se para la persona te dice, este cuate está... Bueno, yo en lo personal que ya tengo muchos años en esto, digo, este cuate está viajando, ¿no? O sea, viajando quiere decir que está arriba de la tierra, ¿no? O sea, no tiene los pies sobre la tierra. Hasta la manera en cómo se para y dice, a mí no me van a hacer nada, o sea, yo soy mucho... O sea, cuando les ganas el juicio, ya no son las personas que eran. Sí, en su manera de actuar desde el principio. Totalmente se bajan, ¿no? ¿Qué necesidad a veces tenemos, queridos amigos, de llegar a eso cuando nuestro ego es muy alto?
cuando al contrario podemos ceder y podemos evitarnos tragos muy, muy amargos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí está la primera posibilidad de ese caminito, ahorita que estemos hablando de los recursos, ese es precisamente evitar los recursos, y ahorita les voy a decir por qué, que regresemos del corte, porque es importante, porque en los recursos se pierde mucho tiempo, y pueden pasar mucho, mucho tiempo, muchos años. Sí, les recordamos la línea de celular es el 231-100-1579 para sus mensajes de texto. Vamos al corte, queridos amigos, regresamos. Estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto. Recuerden que es un tema que se está tratando hoy sobre cuestión legal. Ahora sí que la apelación suena como con qué se come, qué es o para qué se ocupa. En un momento lo vamos a definir como tal. Fíjense que precisamente lo que estábamos platicando, que en ese camino, o sea, quien inicia un juicio es como subirse al tren. Y va a recorrer todo ese camino. Y le decía yo a ustedes al principio que hay 3 momentos para que el juez o las autoridades dicten una resolución favorable a nosotros. La primera parada, digamos que ese trenecito llega a la primera ciudad importante, es precisamente la primera resolución. ¿Qué significa, queridos amigos, que después de un largo camino recorrido en el que se presentó la demanda, se contestó, se presentaron pruebas, se presentaron testigos, todo lo que había que hacer, alegatos, la primera parada de ese tren es precisamente la sentencia del juez. ¿En qué consiste, queridos amigos, la sentencia? Bueno, en que el juez va a leer la demanda, va a checar la contestación, va a valorar cada una de las pruebas y va a dictar una sentencia, que significa si tenemos razón en lo que pedimos o de plano no tenemos razón, y nos dice por qué no tenemos razón. Y digo la primera parada porque esa va a ser la primera posibilidad de ganar un asunto. Obviamente el juez es un ser humano, queridos amigos, no es Dios. Es una persona estudiada, es una persona con capacidad, es una persona de experiencia, pero que tampoco lo sabe todo. Y a veces también por la carga de trabajo no le permite leer con todo detenimiento, con toda certeza exactamente lo que está ahí, ¿no? Que debería, pero desgraciadamente la carga de trabajo hace imposible. Entonces, quiero decirle que aunque normalmente firma el juez tiene ayudantes. Los ayudantes son los que le hacen los proyectos de las sentencias. Fíjate, esa mucha gente no lo sabe. Uno cree como persona normal, ¿verdad? No, pues es el juez y le echas la culpa al juez. No, muchas veces es su auxiliar, su ayudante, le llamamos técnicamente proyectista. Le llamamos proyectista porque hace los proyectos de sentencia. Él es en realidad quien lee con detenimiento los asuntos, quienes con auxiliares mecanógrafas transcriben las pruebas, la demanda, la contestación y hace el proyecto de sentencia. Va, se lo plantea al juez, así como en esta mesa que tenemos, lo plantea, le dice, señor juez, mire, es un asunto así, así, asado. Y ya el juez le dice, bueno, pues resuélvelo de esta manera. Obviamente toma la determinación, pero muchas veces, y yo creo que la mayoría, el juez no lee las declaraciones, no lee los peritajes, no lee completamente los acuerdos, porque sería imposible. O sea, si tú ves un expediente de, no sé, 400 hojas, 500 hojas, vaya, te aventarías una semana leyéndolo con detenimiento y subrayando y recordando en memoria todo lo que está. Imposible, queridos amigos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues le dices al proyectista, bueno, pues resuélvelo de esta manera. Pásame el proyecto, checas el proyecto, dices, bueno, pues ya, ahí se va. En la neta, sí, ahí se va. Firmas y te notifican la sentencia. Esa sentencia, queridos amigos, que yo le llamo la primera parada del tren, puede ser desfavorable a ustedes. Y ahí es cuando a veces
nos deprimimos, nos sacamos de onda, como decimos, ¿no? Nos enojamos, nos frustramos. ¿Cómo es posible que el juez no vio mis pruebas, no checó todo lo que yo insistí, le dije? No es posible. Bueno, a veces puede ser hasta por presiones, ¿no? Eso, queridos amigos, no quiere decir que el asunto ya ustedes lo tienen definitivamente perdido. Y aquí es donde entra la apelación. ¿Qué significa? Que usted allá en casita, si no fue favorable su asunto, si la sentencia no fue favorable a usted, puede entonces no estar de acuerdo con ella y presentar un recurso. Bueno, en este caso se llama apelación, pero puede llamarse reclamación, puede llamarse queja, puede llamarse revocación. Ahí el nombre de los recursos pues varía dependiendo de cada asunto y en qué estado estamos. Pero finalmente significa que yo no estoy de acuerdo con la sentencia que dictó el juez porque se equivocó, y ahí es donde entra el trabajo bonito de los abogados. El buen abogado tiene que ir cuidando desde un principio su asunto, que no haya violaciones en el procedimiento. Y si hay alguna violación y el juez la está involuntariamente soportando, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un rápido ejemplo. Cuando uno presenta la demanda y ofreces una prueba pericial diciendo que ese documento es falso porque no es tu firma, dentro de los requisitos se encuentra el que debes de mencionar, por ejemplo, el nombre del perito, su domicilio y el carácter con el cual acredita que tiene los conocimientos para dictaminar sobre esa materia. Y otro requisito es que debes exhibir copia certificada por notario de su título o su cédula profesional con la cual demuestras que tiene los conocimientos para poder dictaminar sobre esa materia. Y me he dado cuenta, queridos amigos, que a veces a nuestros compañeros se les va el avión y no acompañan la copia certificada de la cédula del perito. Fíjense, ahí ya es una violación si es que el juez admite esa prueba, porque la ley dice, si los requisitos, si el litigante o si no se cumplen con nuestros requisitos, las pruebas serán desechadas definitivamente. Fíjate, ahí te lo está diciendo la ley, que si no ofreces la prueba exactamente con todos los requisitos que te está diciendo ahí, se va a desechar. Y si el juez, en lugar de desecharla, la admite, es una violación procesal. Y ahí tienes que presentar inmediatamente, en el término que la misma ley te está marcando, el recurso que también la ley te prevé. Por ejemplo, en Puebla es reclamación. Y ahí tienes que expresar, y ahí es donde entra el trabajo de nosotros. Señor juez, presento el recurso de reclamación dado que te equivocaste, porque te transcribo que el artículo 1000 y tantos dice que para ofrecer y admitir la prueba pericial se deben de reunir estos requisitos. Y lo señalas, pum, 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 pum. Sin embargo, si checas en el expediente, el actor o el demandado, fulano de tal, al momento de hacer el ofrecimiento de prueba, no lo hizo. Por lo tanto, el hecho de que tú le hayas admitido esta prueba es incorrecto e ilegal y viola las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 14 constitucional, dado lo siguiente. Y ahí expresas precisamente de manera clara por qué está mal el juez. ¿Sí? Entonces, en eso reviste precisamente, queridos amigos, los recursos. ¿Qué va a pasar en la apelación? Bueno, no estás de acuerdo con la sentencia del juez y ahí entra nuevamente el trabajo del abogado. Señor juez, te equivocaste en tu sentencia. ¿Por qué? Porque dices que con los testigos se demostró la posesión, cuando en realidad los testigos no dijeron nada. Hablaron por ejemplo de este terreno, sí, que lo conocían, pero no dijeron dónde estaba establecido el terreno, su ubicación, la calle, la ciudad en la que se encuentra. Entonces, ¿cómo es posible que tú...? Y sí, de verdad, sí. El juez muchas veces se equivoca
porque toma el valor de los testigos como reales, como que son suficientes para demostrar un hecho, cuando no. Por ejemplo, me ha tocado mucho un error que se sigue cometiendo constantemente por parte de las autoridades, es que mucha gente piensa en casita que la constancia de posesión que expide el presidente municipal es válida. Y en muchos asuntos, señor juez, tal como te lo demuestro con la constancia de posesión expedida por nuestro señor presidente municipal de fecha 14 de mayo del 2014, te demuestro que yo soy poseedor. Esa constancia de posesión no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no es expedida por una autoridad que tenga esas facultades. Aunque no lo crean, esa constancia que les expide el presidente municipal de que usted es poseedor de un inmueble no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados sabemos que solamente los documentos son válidos cuando son expedidos por autoridades legalmente competentes, y en ninguna ley, ni en la ley orgánica municipal, dice que el presidente municipal puede expedir constancias. Y entonces, si expide constancias, se extralimita en sus facultades y no tiene validez. Eso incluso ya lo determinó hace muchos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo: los documentos públicos son válidos siempre y cuando sean expedidos solo por las autoridades dentro de sus facultades. Si los expiden fuera de, no tienen validez. Fíjate. Este es precisamente lo bonito de ser abogado, y de que no porque lo expida un documento una autoridad es válido. Vamos a un corte, regresamos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con ustedes en este su programa Caso Abierto. Recuerden que la línea de celular es el 231-100-1579 para sus mensajes. Y nos hacen un comentario, dice: hola Lix, les cuento un chiste de viernes. Un abogado le dice a otro: oye, vamos a tomarlo de quién, ríanse, jajaja. En otro mensaje dice: buen día, mándenle saludos a mi familia que escucha en Morelos, Cosquihui, mi mamá Candelaria Hernández, mi papá José Vega, mi hermana Andrea y mi sobrino hermoso Gildardo, por favor, un guapango, atentamente Marisol. Dice: hola, buenas tardes. Hace unos días mi primo tuvo un problema, injustificadamente lo acusaron de robo y pues salió bajo fianza porque no habían pruebas, pero su camioneta ahora no se la quieren entregar porque es así como cómplice y que según es muy difícil de que salga. ¿Es cierto o qué se debe hacer? Gracias. Bueno, pues con respecto a esta pregunta, queda bajo seguridad, se puede decir que está custodiado el vehículo, porque lo tienen que asegurar, tienen que el arrastre, se tienen que hacer las investigaciones correspondientes para deslindar toda responsabilidad. Se tiene que acreditar la propiedad, tienen que checar bien, tienen que solicitar los peritos correspondientes, por ejemplo, en mecánica, en vialidad, un perito evaluador si tuvo algún percance, para deslindarlo de todos los resultados que salgan de estos peritajes, para que puedan decir si realmente el vehículo no tuvo nada que ver o si tuvo algo que ver. Por eso se queda en calidad de asegurado. Así es, y fíjense que, bueno, ampliando un poquito la información que da la licenciada, obviamente, bueno, el mensaje es muy cortito. Estamos hablando de una fianza, bueno, él nos comenta una fianza. Habría que ver si la detención del vehículo se dio con el procedimiento antiguo o con el procedimiento nuevo, porque recordemos que cuando se hablaba de integrar una averiguación, estamos hablando de procedimiento viejo, y era cuando efectivamente podían salir las personas bajo fianza. Ahora eso no existe. Ahora son carpetas de investigación y son otros trámites lo que se hace para que la persona pueda salir todavía pues prácticamente sin ser detenida. Recordemos que en el nuevo procedimiento existe la presunción de inocencia, y solamente que el Ministerio Público solicite medidas de aseguramiento es como puede existir la posibilidad, no necesariamente de exhibir dinero, como era antes, que era la fianza. Entonces, ahí no podemos responder, queridos amigos, en su totalidad, porque no sabemos en qué condiciones fue detenida la persona, no sabemos en qué sistema
ni en qué lugar fue detenida. Entonces sí, acertadamente lo que le dice la licenciada María de Rocío Párez Tejeda, normalmente los vehículos se quedan asegurados para efecto de checarlos, incluso si no son robados, incluso si no están remarcados, y una vez que se hagan los dictámenes correspondientes, si no hay nada que se vea que el vehículo estuvo involucrado en ningún hecho delictuoso o prohibido, se le devuelve. Pero una vez que se hagan los peritajes. Sí, tarda un poquito. Ok, dice, está bien llegar a un arreglo, pero ¿qué hacer cuando la persona demandada da varios domicilios para notificar y en ninguno vive, se esconde? Gracias. Bueno, ahí depende de igual, normalmente cuando hay un convenio y se llega a un arreglo, queridos amigos, nosotros los abogados que ya tenemos muchos años en esto, sabemos de antemano que la persona que comparece tiene que señalar un domicilio y en el mismo convenio se le pone ahí domicilio que señalo para efectos de recibir notificaciones y renunciando a cualquier otro presente o futuro. Si tú le pones en el convenio un domicilio específico para que ahí se te notifiquen cualquier cosa renunciando expresamente a un domicilio futuro, ahí se te va a notificar. Incluso presente, que tuvieras otro domicilio de trabajo o otro domicilio, bueno, sí, no importa. ¿Sí? Tú estás señalando el de tu abogado, o estás señalando el de tu domicilio, el de tu trabajo, pero ese lo señalas, ahí se te va a notificar. Si no está, es tu problema, porque tú señalaste ese domicilio. Pero eso ya es lo que uno como abogado debe de cuidar, que estén en los convenios, porque si no, bueno, pues imagínate si efectivamente cuando lo encuentras. Pero bueno, siempre hay manera, ¿no? De decir, no, bueno, alguna solución debe de haber, claro que la hay. Cuando no se encuentra el demandado, se giran oficios por parte de la autoridad a institutos como el INI, el Instituto Nacional Electoral, puede ser a teléfonos, puede ser a la Comisión Federal de Electricidad, algunas instituciones o paraestatales en las que presumiblemente puedes estar dado de alta con determinado domicilio. Entonces, si efectivamente esas autoridades mencionan que ya te encontraron y dan su proporción a su domicilio, bueno, tu trabajo es ir y checar si existes ahí o no. Si después de la investigación que se hace se encuentra que no, la verdad, lamentablemente no se sabe dónde te pueden encontrar, entonces el juez ordena que se te publique a través de los medios de comunicación, como son los periódicos, y se hace un pequeño extracto de lo que se te está notificando. A eso le llamamos nosotros edictos, pero bueno, no es otra cosa más que se te notifique por vía periódico que se te está llamando a juicio, ¿no? Se te está llamando para que te presentes a deducir tus derechos. Y te dan un término. Puede ser, dependiendo del lugar donde te estés, puede ser desde 3 días, 6 días, 8 días, 9 días, hasta 12 días, ¿sí? Dependiendo del asunto. Si después de esos 10 días de la última publicación en el periódico, porque tiene que ser un periódico de mayor circulación, si después de eso, de esa publicación, no se presenta la persona, bueno, pues se tiene por perdido sus derechos y es como si te hubieran notificado legalmente, porque ya se te notificó legalmente de acuerdo con el procedimiento que la misma ley marca. ¿Por qué? Porque tiene que haber siempre una solución de cómo esa persona no se puede encontrar. Imagínate, desgraciadamente, de gente que está desaparecida, ¿no? Y que no sabe si está... yo recuerdo que hace algunos años tuve un asunto en el que nunca logramos localizar a la persona y efectivamente estaba en un anexo, pero estuvo mucho tiempo. Entonces, pues ya se recuperó y todo después, pero bueno, ya había perdido sus derechos. Nosotros se lo notificamos legalmente a través de los periódicos, de edictos y demás. Se hicieron los trámites, no apareció, bueno, después apareció que estaba en un anexo, pero pues ya, o sea, ya no es culpa de uno, ¿no? Así es. ¿Algún otro mensaje, licenciada? No. Bueno, entonces fíjense ustedes que cómo en este largo recorrido de este trenecito que estamos platicando hace un momento, bueno, en la apelación, una vez que nosotros no estamos de acuerdo con esa sentencia, bueno, se va a un tribunal. Y se le llama tribunal, queridos amigos, porque va a estar compuesto por 3 personas, que se supone deben ser gente más preparada, ¿sí? Deben de tener más capacidad, más experiencia y van a revisar ese asunto nuevamente
en términos de lo que uno está diciendo en los agravios. Quiere decir, si yo dije ahí, oye, es que el perito, fíjate, el juez lo tomó como válido cuando el perito pues, no acompañó su cédula profesional, y eso es ilegal porque el artículo tal lo marca. Entonces, en el tribunal de alzada, que así se le llama, o el tribunal de apelación, el que va a resolver finalmente, va a estudiar eso que nosotros estamos alegando que pasó como violación en el procedimiento. Y en muchas ocasiones esas alegaciones, llamadas agravios, que nosotros estamos haciendo, sirven precisamente para cambiar esa sentencia y decir, efectivamente, el apelante tiene razón, dado que el artículo tal marca esto y no se cumplió. Por lo tanto, se revoca la sentencia apelada por el juez y se dicta otra en los siguientes términos. Y eso es lo bonito, fíjate. Entonces, pues no hay que deprimirse, queridos amigos, cuando ya desgraciadamente hemos perdido aparentemente un asunto. No, hay muchas opciones para recuperarlo si estudiamos y analizamos bien lo que hicimos en un juicio, y podemos cambiar esa sentencia. Y si a pesar de que en esa segunda instancia ese tribunal resuelve que no estamos que no está a favor de nosotros, tenemos una última posibilidad, y esa es el amparo. Es algo parecido a la apelación, nada más que ahora se llama amparo, y va a ser revisada por otro tribunal también compuesto por 3 magistrados, pero a nivel federal, es decir, a nivel República Mexicana. Y ahí está, porque muchas veces nos dicen, el juez no tiene razón en lo que estás pidiendo. Te vas al tribunal de alzada y el tribunal te dice, no, lo que tú pides estás mal. Y te vas hasta lo máximo, ¿no? Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí te dice la Suprema, sí tienes razón. Y entonces como abogado pegas unos brincos de ese tamaño, ¿no? Porque ya ven, ¿quién era el que tenía la razón? Y eso es precisamente el trabajo del abogado. Eso es precisamente, queridos amigos, así es un poquito el trámite de un juicio, y esa es la importancia de una apelación. Licenciada, nos vamos, desafortunadamente ya aquí don Alfredo Antonio Aquino nos está diciendo que nos va a cortar. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar su programa, y los invitamos a que si no pudieron o tuvieron la oportunidad de escuchar este programa, pues pueden ingresar a YouTube, ingresan como Juan Parodi Nativitas Caso Abierto, o al revés, y ahí va a aparecer los temas de los que se transmiten cada viernes totalmente en vivo. Así es, licenciado, pues ya despídete. Sí, muchas gracias, les damos las gracias a don Alfredo Antonio Aquino, y los dejamos en compañía del licenciado Manuel Mondragón en Teciutlán Noticias. Así es, bueno, yo me despido de ustedes como siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla, en la avenida Juárez 207, adelantito del Hospital Guadalupano, y nuestro teléfono es el 31-2-24-20. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Por hoy, el caso se cierra. Caso Abierto, programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso Abierto, una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.